Hecha la presentación que ya hemos hecho del pensamiento general de Kant, lo que vamos a leer, lo que tienen que haber leído ya en realidad, es una introducción a la metafísica de las costumbres. Metafísica puede ser traducida por filosofía. De las costumbres allí se refiere a no las costumbres de saludar, sacarse el sombrero de aquella época o cosas por el estilo, sino a las costumbres morales, a la manera de actuar de los seres humanos. Hay que distinguir desde un comienzo una partición que hace Kant que nos refiere, por un lado, a nuestra constitución en tanto seres de la naturaleza, regidos por las necesidades que corresponden a las inclinaciones en tanto seres naturales. Pero por otro lado, a otra esfera que actúa sobre nosotros, que es la de la racionalidad. Por eso es posible, en el ejemplo que les daba en el final del video anterior, que aunque esté cansado y mi naturaleza me lleve a quedarme cansado, como el perro que se sienta en el sillón y no se quiere bajar, pero por otro lado la racionalidad me hace comprender perfectamente cuál es la conducta que debería seguir. Y no necesito que me la enseñen, se me impone, según Kant. Esta racionalidad que hace que muchas veces sacrifiquemos intereses personales en pro de algo que percibimos como superior. Por ejemplo, si voy a una clase y me encuentro una billetera con un documento, puedo identificar al dueño de esa billetera y con una suma considerable de dinero, por lo menos para lo que manejamos habitualmente. Y no es que se me impone indefectiblemente, uy, qué suerte, me encontré esta plata, lamento mucho por el que lo perdió, pero cocodrilo que se duerme, que despierta cartera, dice el refrán, ¿no? Así que tiro el documento, tiro la billetera, me quedo con la plata. No, no es que hago eso con absoluta tranquilidad. Puedo sentirme tentado inclusive de hacerlo porque necesito plata, porque justo me estaba faltando para no sé qué, pero también entiendo que tengo que devolvérsela. Y si identifico con ese documento al alumno o al docente que perdió esa billetera, me acerco a Bedelía o a donde sea para que identifiquen a ese alumno, si pasa a preguntar si alguien la encontró, etc., y la dejo allí y el Bedel no se la guarda, la entrega también como corresponde. ¿Por qué funcionamos de esa manera? ¿Qué hace que vayamos en contra de nuestra naturaleza en muchas ocasiones? En otras no, nos dejamos tentar y seguimos la inclinación que nos nace. Bueno, Kant va a poner el mapa, el acento de su trabajo, el estudio sobre esa realidad, para fundamentar y explicar por qué funcionamos como funcionamos y por qué, sobre todo, debemos funcionar como funcionamos. No debemos en el sentido en que lo puede decir un sacerdote, un pastor, esto es así porque es la voluntad de Dios, sino porque debemos racionalmente funcionar de ese modo. Hecha esta aclaración, que vamos a insistir todo el tiempo tener en cuenta, naturaleza por un lado incidiendo sobre nosotros, racionalidad por otro lado incidiendo sobre nosotros, en tensión, en oposición, tensional. Él nos va a decir que solo hay una cosa que es buena en términos absolutos en este mundo. Todo lo demás puede ser bueno, pero depende de las condiciones y situación se puede convertir en malo. La inteligencia en principio es concebida como buena, pero alguien que sea muy malo, cuanto más inteligente, peor, más malo. Entonces sería preferible que no fuera tan inteligente. La belleza también es algo a la que todos aspiramos y la belleza nos abre puertas. Pero alguien que fuera muy hermoso y muy maligno utilizaría ese atractivo para el mal. Así que eso también sería malo. Prácticamente todos los bienes pueden ser utilizados para el mal. Y nos dice entonces que hay solamente una cosa buena en sí mismo en este mundo, que es la buena voluntad, es decir, el deseo de hacer las cosas bien. En realidad, ese deseo de hacer las cosas bien es deseo de cumplir con la ley. ¿Qué ley?
Ya vimos que hay leyes en la naturaleza, la ley de presión de los gases, la ley de la gravedad, pero hay leyes en el terreno de la ética. ¿Es una materia a ser estudiada? Bueno, los griegos consideraban que sí, fueron los inventores de la ética, consideraban al ethos el objeto de estudio de la ética, ethos con TH. ¿Y qué era el ethos? La conducta apropiada. ¿La conducta apropiada para qué? La conducta apropiada para ser feliz, para hacer las cosas bien y vivir bien. Y era un objeto de estudio científico. Así la ética se desarrolló desde una perspectiva que nos llevaba a hablar, por ejemplo, del bien común, aquello que era un bien para todos los ciudadanos de la polis. Como hemos dejado ya atrás a los griegos, como vimos que pegamos un salto muy grande de muchos siglos, pasando por etapas enteras, y llegamos a la modernidad y estamos en el siglo XVIII con Kant, aquí se va a plantear entonces el estudio de las conductas adecuadas que tienen los seres humanos, del mismo modo que podemos estudiar un fenómeno natural. Y en principio lo que nos permite estudiar un fenómeno natural, según Kant, es la captación de un principio objetivo, captación que tenemos los seres racionales. ¿Por qué disponemos de eso? Porque tenemos disposición de la representación, es decir, podemos representarnos una cierta situación, cosa que el animal no puede en principio. No puede captar ese principio objetivo. Ese principio objetivo quiere decir, es un principio que se cumple independientemente de mi voluntad. Por eso es objetivo, es propio del objeto. Ahora, el objeto hemos visto que no es la cosa en sí. El objeto es lo que constituimos a partir del funcionamiento de ese sujeto trascendental que es el conjunto de categorías que procesan los datos captados en la intuición sensible temporoespacial. Por lo tanto, mi conducta se va a regir en que voy a captar necesaria, obligatoriamente, un principio objetivo por mi condición de ser racional. Sube la señora con bastón al colectivo, yo estoy sentado, no hay ningún asiento libre y yo sé que corresponde que me pare y le ceda el asiento porque soy más joven, porque soy más fuerte, porque no corro el mismo riesgo que ella de que en una frenada se pueda lastimar mucho. Yo capto eso inmediatamente, lo que no quiere decir que lo vaya a cumplir indefectiblemente. Ese principio objetivo se inscribe, en principio, para mí, como un mandato. Me digo a mí mismo, deberías pararte, Álvaro, y cederle el asiento a la señora. Ese mandato es un mandato que me manda la razón, el hecho de ser racional. Un perro, una jirafa, un león, un rinoceronte no tienen por qué registrar eso, ni pararse, ni nada por el estilo. Van a buscar su comodidad y nada más. Este mandato de la razón, que se inscribe como una representación, Kant nos dice, toma una forma o fórmula. La fórmula del mandato de la razón las va a llamar Kant imperativos. Es decir, capto un principio objetivo que me inscribe entonces un mandato de la razón cuya fórmula es el imperativo. ¿Qué es un imperativo? La fórmula del mandato de la razón. ¿Y qué es el mandato de la razón? La representación que tengo de un principio objetivo que capto por ser un ser racional. Vayamos entonces a los imperativos, porque hay distintos tipos de imperativos. Para mi funcionamiento normalmente, yo tengo en cuenta esos imperativos. Si la fecha del parcial es hoy y no entrego el material, me van a poner ausente. Algo tan elemental como eso, yo lo puedo entender y puedo tomar todas las precauciones para eso. A mi perro, por más que yo le avise una semana anterior, mirá que el lunes vence y tenés que presentar, no va a poder presentar nada, ni aunque pudiera escribir, pobrecito. No puede ubicarse en ese mandato de la razón. ¿Por qué? Porque no funciona en él la representación. Él se maneja por el instinto y entonces reacciona de forma inmediata a los estímulos que se le presentan. Hecha esta aclaración, entonces, vamos a ver que Kant nos dice, solo la buena voluntad es buena
justamente porque no depende del resultado de mi acción. Yo puedo intentar hacer algo para el bien, salirme pésimamente mal, terminar siendo que mi acción produce un mal y sin embargo la acción será mala. La buena voluntad que inspiró esa acción no es mala, no se transforma en mala por su resultado. En la medida en que mis conductas no son guiadas simplemente por un resultado que me va a beneficiar, que responde a un tipo de imperativo que capto, en la medida en que no sean, repito, inspiradas por un resultado, lo único que me queda para inspirar esas conductas es el cumplimiento mismo de la ley. Si yo me voy a parar para cederle el asiento a la señora, no va a ser para estar yo más descansado, para ningún beneficio particular, sino al revés, me estoy sacrificando en función de qué, de cumplir lo que sé que debo hacer. Si yo tuviera alguna particular inclinación a sentir fuerte satisfacción por hacer el bien, por ser una especie de filántropo, benefactor de la humanidad, Kant me diría, está perfecto, pero en ese caso su acción no tiene ningún valor moral. Tiene valor moral su acción si usted se levanta y cede el asiento, cuanto más cansado está. Cuanto más va en contra de lo que sería su inclinación natural. Porque a usted lo están rigiendo dos tipos de leyes distintas. Las leyes de la naturaleza que esclavizan, como esclavizan a todos los animales. No hay libre albedrío si me maneja exclusivamente la naturaleza. Soy esclavo de los estímulos. Llegó la época de apareamiento y me reproduzco. Llegó la época de hibernar y me voy a dormir todo el invierno. Llegó la época de emigrar y me voy al hemisferio norte porque acá se viene el invierno. Me muevo exclusivamente regido por leyes objetivas de la naturaleza y soy casi como una cosa más sin libertad para la elección. Lo que me da la condición de posibilidad de libertad es esa capacidad que tengo de captar otro orden de cosas del mundo que me permite elegir incluso sacrificando lo que la naturaleza me recomienda a través de mis inclinaciones. Vamos a poner algunos ejemplos más y se va a ir entendiendo. Supongamos que estoy de novio y tengo un amigo que tiene una novia a su vez, pero que esa novia de mi amigo es medio transfuguita y me hace unas invitaciones y encima me gusta. Yo sé que no debo, pero me siento tentado. Hay una inclinación. La inclinación me la da la naturaleza. Si sigo la inclinación, no soy libre. La libertad está justamente en yo elegir no dañar a mi novia, no dañar a mi amigo, no dañar nada de la situación esta y abstenerme de seguir mi inclinación, porque sé que eso está mal. Hecha esta mínima aclaración, avancemos un poquito. Los imperativos se van a clasificar en imperativos de distinto orden. Porque yo capto a través del mandato de la razón cierto orden de relaciones que me da una conveniencia. Sigamos con el mismo ejemplo. Me siento tan tentado, sé que no debo y que está mal, pero justo se peleó la novia de mi amigo con mi amigo. Y por ahora no están saliendo. Y yo me siento tan tentado que entonces se me ocurre, porque soy pícaro, decirle a mi novia, mirá, estoy confundido, necesito un tiempo, no mucho, con una semana más o menos me alcanza. Y entonces hago una trampa para poder satisfacer mis inclinaciones, pero estoy siendo esclavo de esas inclinaciones, no estoy eligiendo. Sin embargo, estoy aplicando mi razón, mi razonabilidad, mi inteligencia para entender una serie de concatenaciones que me permiten sacar un beneficio. Ese imperativo, un imperativo hipotético, relativo a un resultado, es el que aplico todos los días en la vida. Si sé que el tren llega a tal hora, sé que tengo que llegar antes de esa hora para poder tomar el tren. Si, no sé, un pancho con una Coca-Cola sale X plata y no tengo esa suficiente, entonces tendré que elegir algo más barato para comer.
permanentemente nos manejamos comprendiendo el orden del mundo con fórmulas de los mandatos de la razón que son imperativos que captan principios objetivos de funcionamiento. ¿Para qué? Para sacar la mayor satisfacción posible para nosotros. Tenemos una herramienta más que el animal a través de la representación, pero buscamos en última instancia, igual que el animal, beneficios para sentirnos mejor. Pero hay otro tipo de imperativos que Kant llama imperativos categóricos, que no se mueven en función de comprender la mecánica para lograr un objetivo determinado que me propuse, que no están al servicio de una satisfacción personal por un objetivo a alcanzar, que se me imponen por la ley misma, como la de ceder el asiento en el colectivo, como en el de no meterme los cuernos a mi novia, como en el de no jorobar a mi amigo, como en el de devolver un dinero que no es mío. ¿Por qué se impone esto? Bueno, como ya hemos llevado 16 minutos de este videito, vamos a dejarlo para uno próximo. Hasta luego.